Llegó el momento de comer. Ayer el hermano José Ramón y su esposa tuvieron el buen gusto de invitarme junto con mi compañera a comer a un restaurante. Cuando nos sentamos estaba la mesa vacía. Después que pedimos, trajeron toda la comida. En ese momento se acabó la conversación, ya no pegaba más hablar. ¿Por qué? Porque llegó la hora de comer. Llegó la hora de comer. Hemos adorado al Señor, hemos disfrutado en su presencia, hemos presentado al Señor un bebé y ahora toca comer. A lo mejor la comida que te voy a dar hoy no es mía, para empezar, es de Dios. A lo mejor pues te cuesta un poco digerirla. Pero ¿cuántos desean escuchar la correcta y la necesaria palabra de Dios? Ya tenemos una edad como para que nos quieran engañar o nos digan algo para, ¿cómo se dice eso? Te digan algo al oído agradable o por... No, embaucar no. Sí, o sea, te digan cosas ahí por decir, cosas bonitas que no tienen fuste. Ya somos muy grandes para eso, ¿sí? Para quedar bien. No, yo quiero que me digan la verdad. Y si me duele, pues me duele. Pero la verdad, ¿qué es? La verdad. ¿Qué dijo el Señor que produciría la verdad en nosotros? Libertad. Yo quiero ser libre. Titulé este mensaje: quiero hacer tu voluntad, Señor. Antes de nada quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan, que han venido de nuevo, algunos que llevaban tiempo sin venir. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor y la iglesia les da un aplauso de calor y de alegría. Amén. Vamos a entender que cada vez que Dios habla, siempre habla para construir. Él nunca habla para derribar. No tengas un mal concepto de Dios. Dios siempre habla para construir. Es como lo correcto que tendrían que hacer los padres y las madres. Siempre que un padre y una madre hable, tiene que ser para construir. No vas a derribar a tu propio hijo. Siempre tiene que ser para construir. Cuando Dios habla, habla con mentalidad de padre. Él ya se quiso mostrar a nosotros como padre. Él es Dios. Alguien diga amén. Sí, pero Él quiere mostrarse como padre. Por eso Jesús, que fue el representante de Dios en la tierra, mostró a Dios ahora como Padre. Por eso, entienda, cuando Jesús enseña la oración perfecta, ¿cómo empieza diciendo? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Pudiera haber dicho Dios nuestro? Sí, pero Él quiso mostrar la cara paternal de Dios, la cara de Padre de Dios, que se siente más cercano. Y Dios, nuestro Padre, quiere siempre construir positivamente en nosotros. Amén. Vente conmigo a Lucas 22, verso 41-42. Dice así, refiriéndose a Jesús: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Esto es muy importante. Y le dice: Padre, él orando se dirige a Dios y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Punto y coma.
O sea, ya hay una reflexión, siempre hay un punto y una coma, significa que hay una reflexión. Hay un antes y un después de lo que va a venir. O sea, él recapacita en lo que había dicho, él vuelve a retomar esas palabras, las vuelve a examinar y ahora quiere suscribir otras encima de esas. ¿Y qué es lo que dice? Pero no se haga mi voluntad. Lo primero que le pidió al Padre, ¿qué fue? Pasa de mí esta copa. O sea, no quiero vivir, no quiero pasar por lo que voy a pasar. Pero él entiende que no es lo correcto orar así. Por eso hay un punto y una coma. No es lo correcto orar así. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entiende que el hombre tiende a hacer planes según su criterio o una influencia externa. Cada vez que nosotros queremos hacer un plan, lo hacemos según nuestro criterio, lo que nosotros creemos que es lo correcto. O bien porque alguien nos está influenciando y nos está diciendo lo que sí o lo que no tenemos que hacer. Y en base a eso tomamos una decisión. Y tengo que decirte algo. El fracaso o el éxito de una persona, ¿sabes dónde comienza? Comienza en los planes que haga. Tanto el éxito como el fracaso. Ahí es donde comienza el error o el acierto, en los planes que haga. Por eso Jesús rectifica y dice, no, yo te he pedido que pases de mí esta copa. O sea, lo que tengo que pasar ahora, porque iba a ser llevado a Jerusalén, iba a ser llevado al pretorio, iba a empezar el proceso hasta llegar a la cruz, y eso era muy duro. Y lo normal es que la persona en sí quiera huir de todo aquello que le produce temor, que le produce, le produce inestabilidad, y quiere huir. Y Jesús tenía un plan. ¿Cuál era? Quiero salir de esta como sea. Pero entendió que no era lo correcto y rectifica. Alguien diga, rectifica. ¿Y qué le dice al Padre? No se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Alguien se atrevería a levantar sus manos y decir, Padre, quiero hacer tu voluntad? La voluntad de Dios a veces duele. La voluntad de Dios a veces te rompe. ¿Alguien está aquí? Pero yo quiero la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es voluntad? La voluntad del hombre es la decisión de hacer algo o rechazar algo. ¿Dónde manifiesta tu voluntad? En una decisión, en aceptar algo o rechazar algo. A eso se le llama voluntad. Pero si yo niego mi voluntad y le digo al Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, ¿no voy a rechazar lo que Dios me dé? Ni tampoco voy a pedir lo que Dios no me quiere dar. Repito, no voy a rechazar lo que Dios me dé y tampoco voy a pedir lo que no sea mío. Porque no se haga mi voluntad, se haga su voluntad. Como he dicho, a veces la voluntad de Dios rompe. Siento, hermano, de parte de Dios, Dios me ha dicho que te regale este coche. ¿Quién diría que no a la voluntad de Dios? Si lo has sentido de Dios, hermano. El hermano sintió ayer invitarme a comer. ¿Cómo le voy a decir que no a la voluntad de Dios? Pero ¿y cuando Dios te dice, siembra allí? Y es lo que tú tenías para algo personal. Eso ya nos gusta tanto. Ahí ya no decimos amén, ¿verdad? Decimos amén al coche y decimos amén a la invitación de José Ramón.
Pero si Dios me dice, siembra allí, despréndete de lo tuyo, quítate de ese gusto sin esperar nada a cambio, tan solo porque yo te lo digo, eso ya nos gusta tanto, pero es voluntad. ¿Cuántos han dicho antes conmigo, yo quiero la voluntad de Dios? Voluntad de Dios es una cosa y voluntad de Dios es otra. Yo quiero la voluntad de Dios. ¿Entiende algo? En Job 24:1 dice una frase: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Mira lo que reflexión tiene Job. Puesto que no son ocultos los tiempos, en plural. ¿A qué tiempos se refiere? ¿Al pasado, al presente y al futuro? No hay nada oculto delante de Dios. Cuando Dios te encomienda algo, Él está viendo tu futuro, teniendo en cuenta tu pasado y contando cómo estás tú en el presente. Porque donde Dios te va a llevar no es al pasado. ¿Dónde Dios te quiere llevar, hermano y hermana? Al futuro. ¿Y tú conoces el futuro? ¿Tú conoces el futuro? Pero ahí que dice que Dios sí. Por tanto, tengo una palabra para alguien en el nombre del Señor. Lo que Dios te está demandando, que hoy te está rompiendo, es la garantía de tu estabilidad en el futuro. Lo que tú estás recibiendo hoy, que Dios te está demandando, quizás te está comprometiendo y tú no quieres, pero que sepas que puede ser el ancla que evite que el día de mañana tú te pierdas. Todo consejo que venga de Dios viene de un conocimiento anticipado. Calcula algo, que cuando Dios te está hablando porque Él conoce lo que va a pasar. O sea, si yo voy por un camino y conozco las grietas que hay en la carretera, el defecto que hay en la carretera, el problema que hay en las curvas de la carretera, el peligro que hay en la noche en esa carretera, y tú no has ido, si te doy un consejo, ¿por qué es? ¿Porque me quiero aventurar y hacerme contigo el listo? ¿O porque yo ya he pasado por ahí y he visto donde puedes tener un accidente? Entonces, ¿qué serías tú si no me quieres hacer caso en circular por una carretera que no has estado y yo sí, y te estoy dando unos consejos que hagas que quizás en el presente no te gustan, pero puede ser que te eviten de un accidente? Tú serías un necio. ¿Sabes cómo se llaman las personas que desprecian los consejos de Dios? Que ha visitado tu futuro y ha visto los peligros que hay y ha vuelto al presente para hablar contigo. Necio, necia, orgulloso. ¿Qué tiene un humilde que hace que prospere? Que no tiene orgullo. ¿Qué es lo que garantiza el fracaso de una persona sí o sí al 100%? Que sea orgullosa. Que no se le pueda enseñar, que no se le pueda aconsejar, que todo lo que ella piensa es lo correcto y lo que tú le dices, no. Ese tipo de persona, créeme hermano, ya tengo alguna experiencia en la vida, no suelen prosperar en nada. Porque hoy, lo queramos o no queramos, para poder prosperar y progresar, alguien te tiene que enseñar en algo. El hombre se rige por lo que oye, pero Dios se rige por lo que ve. Y la diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros necesitamos una influencia que venga por el oído para hacer planes, pero Dios hace planes por lo que ha visto. Y ha visto el futuro, ha visto las diferentes maneras que Satanás puede actuar. ¿Qué creéis que es una presentación de un bebé? Es la anticipación a cualquier movimiento satánico. Te voy a decir una cosa y hablo como una locura. Imagínate que mañana Eddie y Ana les entra un espíritu de locura y deciden alejarse de los caminos del Señor.
hay algo que ellos nunca van a poder cambiar. Y es lo que hoy se hizo. Esa niña se va hoy de aquí sellada por Dios. Y aunque mañana a los padres le entrara una locura y una situación emocional que perdieran la fe, Dios ya tiene un plan elaborado para esa niña. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos anticipado a cualquier movimiento diabólico. Y voy a decir algo aún más fuerte. Y por el propósito de Dios con la niña, los padres volverían al camino del Señor. Ir a Dios a pedir su voluntad es asegurarse una previsión de seguridad. O sea, cuando nosotros entendemos qué significa hacer la voluntad de Dios, significa es dejar en sus manos tu estabilidad, tu seguridad. ¿Y qué hay? ¿Quién hay que puede llegar al trono de Dios a tocar lo que es de Dios? Nadie. ¿Cuál es el mejor lugar donde pueden estar tus tiempos? En las manos de Dios. Y hubo alguien que lo entendió y escribió en un salmo: en tus manos están mis tiempos. Eso es ser sabio. ¿Cuántos quisieran decir conmigo: quiero hacer tu voluntad, Señor? Ahora, escucha algo. El hombre hace planes influenciado por el temor, el egoísmo o la ambición, sin saber si ello es lo que le conviene. ¿Qué es lo que motiva a una persona para hacer planes? El temor, o el egoísmo, o una ambición. Pero no sabes realmente si eso que vas a emprender es lo que te conviene, o la motivación es la correcta. Ahora, sin embargo, Dios hace planes desde el propósito y destino de la persona. Dios no hace planes contigo por ambición, por egoísmo o por temor. Él lo hace por un propósito. En otras palabras, y como empecé con Naomi, pues voy a seguir con Naomi. Bueno, Naomi llega y Naomi entrega su voluntad a alguien superior a ella. Imaginaros que soy yo. Y ahora yo declaro sobre esta niña. Esta niña, yo le veo el carácter, es tranquilita. Yo empiezo a examinar su condición física, está sana. Esta niña yo le empiezo a ver y tiene inteligencia. Y hago un estudio, miro en el entorno que se va a criar. Veo lo que hay alrededor de ella. Y ahora yo digo, esta niña va a ser cardióloga o jueza. Eso es crear un propósito y un destino. La niña no me ha pedido nada. Que tenga oídos para oír, que oiga. Dios está haciendo planes contigo sin contar contigo. Porque ha visto tu potencial, ha visto tu capacidad y ha visto el entorno donde tú te estás moviendo. Y en base a eso Dios está haciendo planes. Dios está soltando palabra de vida sobre ti. Lo peor que tú y yo podemos hacer es decirle al Señor: no, eso no. Porque te estás perdiendo un futuro de gloria. ¿Qué puede pasar con Naomi si me hace caso? Y el día de mañana se convierte en una jueza, o en una cardióloga, o en una empresaria. Que sea una mujer que disfrute de abundancias, que tenga una estabilidad, que tenga una seguridad y tenga una descendencia poderosa. Cuando tú y yo le decimos que sí a Dios, estamos asegurando nuestro futuro. Porque Él es un ser superior. ¿Qué palabra dije? Es un ser superior que está por encima de lo que tú y yo vemos. Y Él va más allá, porque hay quien tiene una altura más alta, pero es que Dios no es que tenga una altura más alta, es que Dios va al futuro. Y está viendo las alternativas que pueden haber, las consecuencias de las diferentes decisiones que uno tome.
Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿a qué creéis que estaba refiriéndose el Señor? Estaba refiriéndose al trabajo que tiene Dios Padre de elaborar planes de salvación para los hombres, porque continuamente están haciendo la voluntad de ellos mismos y se desvían. Por tanto, Dios tiene que volver a crear otro propósito y hacer otra alternativa, o digamos, un plan B. Y lo suyo es que el hombre y la mujer tengan un solo plan, el plan de Dios, el que Él ha establecido desde los comienzos de esa persona. ¿Quieres una buena oración? Solo 3 dicen. ¿Cuántos quieren una buena oración? ¿Cuántos quieren una buena oración? Señor y Padre de la gloria, yo te ruego en esta mañana que me reveles tu voluntad. Hacer planes según el egoísmo, el temor o la conveniencia puede ser tu destrucción. ¿Por qué una persona puede prevalecer en Dios? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios no cae jamás. Y esto no es prepotencia. No. Es seguridad. Jeremías 29:11. Yo te lo voy a leer desde una versión más actual. Que dice... La versión que tú y yo tenemos es: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. Pero yo te lo leo de esta versión, dice: mis planes para ustedes, daros cuenta, mis planes. Aquí dice mis pensamientos, pero aquí dice mis planes. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. ¡Qué alegría! Porque lo que Dios tiene dentro de Él es inexpugnable. Satanás no podrá entrar nunca en el corazón de Dios. Tus planes están seguros. Lo que Dios tiene para ti está asegurado. Voy a decir algo porque así lo siento. Muchos de nosotros no hemos muerto ya porque no estaba dentro de los planes de Dios. Y voy a decir algo aunque suene duro. La persona que ha partido con el Señor es que estaba dentro de los planes de Dios. Porque a fin de cuentas Dios es el soberano. Y yo decir esto a mí me duele. Y todos sabéis por qué. Pero tengo que decir que la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando el Señor se lleva a uno de sus santos era porque era su tiempo. Aunque aquí dejara un vacío grande y un dolor grande, pero era el tiempo perfecto. Pero digo algo también, muchos de nosotros no hemos muerto ya. ¿Sabéis por qué? Porque no entraba dentro de los planes del Señor. Y hay que decirlo con humildad, una cosa como la otra también. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para mal, sino para su bien. Y dice, para darles un futuro llenos de bienestar. ¿Cuál es el final y el término de los planes de Dios para tu vida? Que tengas bienestar. ¿Cuál es el objetivo por el cual estás rindiendo 40 horas semanales en tu trabajo? Es que yo me cae muy bien mi jefe y voy a pasar 40 horas allí con él para estar cerca de él. ¿Tú has dicho eso alguna vez? Como lo digas eso, lo que tenga en la mano te lo tiro. ¿Por qué vas tú a entregar 40 horas semanales en tu trabajo? Porque llega a final de mes y haces algo con una mano, como así. ¿Sí o no? ¿Por qué te pasas 5 horas estudiando algo cada día en un instituto? No, es que a mí me gusta ir allí, me aburro y tú no haces eso. ¿Por qué vas tú a un instituto a leer, a estudiar 5 horas cada día? Porque tienes un propósito. ¿Cuál es el fin de la obtención de esos beneficios por trabajar o estudiar? Bienestar. ¿Cuál es el fin de Dios contigo? ¿Tratarte como un número que rellenes una silla para tener un ego en la eternidad diciendo mira cuántos feligreses tengo? No, el fin de Dios contigo cuando elabora un plan es que tú tengas bienestar.
Ahora, escucha algo. ¿Sabes qué es rechazar la voluntad de Dios? Es apagar las luces en un camino oscuro. ¿Qué es rechazar la voluntad de Dios? Es apagar las luces de tu coche en un camino oscuro. ¿Qué puede pasar? Diga a la iglesia algo, por favor. Estás abocado en un porcentaje altísimo a tener un accidente. ¿Qué puede pasar si tú rechazas la voluntad de Dios? ¿Qué crees tú en un alto porcentaje que te puede pasar con los planes que tú hagas? Fracasar. Si no es la persona que Dios me confirma en mi corazón, no me caso. Pero es que tiene los ojos como si tiene luceros. Si no es la voluntad de Dios que yo entre a trabajar ahí, yo no entro. Es que te van a pagar como si me quieren forrar en oro. No es la voluntad de Dios porque mira, Dios te lo va a decir. Uno sabe cuando Dios le pone un sentir de que es lo correcto. Yo no puedo entrar porque es que ¿sabes qué pasa? Que cada uno de los que estamos aquí es un mundo diferente. Pero hay algo que tenemos todos en común y es que Dios nos da un sentimiento dentro. Hace tiempo me ofrecieron a mí un puesto de trabajo muy bien pagado. Pero me tenía que ir de aquí. Y oré a Dios. No pienses que dije que no a la ligera, ¿eh? Yo oré a Dios. Porque antes de ser pastor soy persona, soy esposo y soy papá. Y que a nadie le duela lo que voy a decir. Mi responsabilidad primera es mi casa. Aunque haya alguien que no lo quiera entender, mi responsabilidad primera es mi hogar. Y luego está la iglesia. Pero yo oré a Dios. Y el Señor me dijo, no. Y me quedé quieto. A su tiempo el Señor me lo hará de ver. Porque a priori, cuando te sujetas a la voluntad de otra persona, nunca entiendes. Porque al hombre le cuesta sujetarse a otro. Y más cuando te dicen, haz esto. ¿Por qué? Tú haces esto. Y no te dan explicaciones. Se levanta algo aquí, que empieza la persona a coger como una disconformidad. Y hay muchos de ellos que acaban declarándose en rebeldía. Por eso, sujeta dentro de ti. ¿Qué palabra dije? Sujeta dentro de ti todo sentimiento de rebelión. Porque lo que Dios tiene para ti, según este versículo, ¿sabes qué es? Son buenos planes. Y son para bien. Y para darte un futuro de bienestar. Por tanto, ya el concepto de qué es lo que me va a dar Dios si yo me sujeto a Él, tienes que empezar diciendo, es bueno. Por tanto, si lo que Dios me va a dar es bueno, ¿por qué voy a cuestionar y a empezar a preguntar? Y la palabra no entiendo no existe en la Biblia. No entiendo, eso no existe en la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sea tu voluntad. En la Biblia no existe ¿y por qué? No vayas a ningún profeta que le diga al Señor ¿y por qué? Y no encontrarás nunca a Jesús diciendo ¿y por qué? Y lo que encuentras diciendo a los profetas y a Jesús es sí, Señor, se haga tu voluntad. Heme aquí, dijo otro, heme aquí. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La forma de entender las cosas de Dios no son las nuestras. Tú y yo estamos acostumbrados a que alguien nos hable según nuestro entendimiento, según nuestra capacidad. Yo tengo aquí una noticia de hace muchos años, que una persona estaba en Wall Street y tenía 8.000 millones de dólares. Y en una operación perdió casi todo y solo se quedó con 300 millones de dólares. Y de 8.000, al verse con 300 millones de dólares, se suicidó. Y dejó escrita, ya no tiene sentido la vida para mí con 300 millones. Y se suicidó, eso fue noticia. ¿Tú te suicidarías si solo te quedaran 300 millones?
yo no, dámelos. Si alguien los tiene y cree que ya no le sirven, dámelos para mí. Hay gente, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que tiene unos pensamientos que no están dentro de lo normal. Y quieres hablar con ellos y no entras en su mente. Hay gente que quiere entrar en los pensamientos de Dios. Es imposible. Porque Dios está calibrando las cosas desde otra dimensión. Y lo que Dios tiene para ti, tu mente no lo puede asimilar, solamente puede obedecer. Y hay cosas que tú, cuando quieres entenderlo, el por qué Dios me demanda algo, o por qué Dios me lleva a hacer algo, y no lo vas a entender. Igual que la sociedad nunca entendió a ese hombre que se suicidó con 300 millones de dólares. El Señor lo perdone allá donde esté. La mente de ese hombre, la gente no lo hubiera entendido jamás. Y aunque te estoy poniendo un ejemplo en el lado opuesto, para que entiendas cómo hay veces que es imposible entender a Dios porque sus conceptos se salen fuera de todo razonamiento humano. Hay tantas veces que Dios influencia en nuestro mundo y no lo estamos notando. Es una sensación que uno siente dentro diciéndote esto es lo correcto, hazlo. Por eso es bueno que ejercites la comunión con el Espíritu Santo, que pases tiempos con Dios, para que se sensibilice tu oído espiritual y puedas percibir cuando Dios te impulsa a hacer algo. Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a una tierra de rectitud. Pero ¿cómo empieza el salmista el verso? Enséñame. ¿Cómo? Enséñame a qué. Sí, porque nosotros por nuestra propia cuenta hay cosas de Dios que no vamos a saber hacerlas. Nos tiene que enseñar Él. ¿Y cómo voy a cambiar yo mi mundo con una confesión? Di lo que yo te diga que digas. Pero no lo entiendo. Tú di. Yo declaro en esta hora que cada día estoy más joven. Tú te ríes porque te estás viendo ya una vieja y un viejo. Y no me entendéis. Porque mis pensamientos no son como los vuestros. Yo declaro que cada día mi salud está mejor. Declaro que viviré muchos años. Declaro que veré a mi hijo y a mi hija casados y con una familia exitosa. Declaro una estabilidad económica. Declaro una mujer guapa y joven. Esas cosas no se entienden desde la mente humana. Pero la Biblia dice que todo lo que digas con tu boca será hecho. Recíbelo como voluntad de Dios. Que declares vida, que declares salud, que declares poder, que declares larga vida. Y todo lo que pisare la planta de mi pie, Dios me lo da por heredad. ¡Wow! Y que Dios me da sabiduría. Y que Dios me da habilidad para hacer cosas extraordinarias. Declaro una iglesia llena al 100% en su capacidad. Esta es la voluntad de Dios. Que uno declare vida. Y si Él lo ha dicho, ¿por qué voy a empezar a cuestionar? Ya tengo canas. Mis hijos ya son grandes y no se casan ni para atrás. Mi mujer ya le tiene aquí una papa, aquí una varilla. En el trabajo, como me despidan, me quedo como los pollitos que no voy a poder ni comer.
tú empiezas a ver las cosas según tu mente, tú no entras dentro de los planes de Dios. Y ahora el Señor te dice, déjame enseñarte a hacer mi voluntad, hombre, que tú no sabes, porque tú solo te riges por lo que oyes. Yo me rijo por lo que veo. Yo te estoy viendo en un futuro lleno de vida, lleno de gloria, lleno de salud. Por eso dice que por su llaga fuimos. Está hablando desde el pasado, ya te asegura salud para el futuro. Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Y está hablando Jesús. Qué tremendo que el que está hablando aquí no es ningún profeta, es Jesús mismo. Y dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Alguien diga, gloria a Dios. Dice, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que oye? Lo que oye de Dios. Lo que oye del Padre, no lo que oye de los hombres. Porque los hombres, ¿sabes qué le dijeron? Si eres el Hijo de Dios, desclávate tú y nos desclavas a nosotros. ¿Pero qué dijo él? Padre, todo está consumado. Él hizo la voluntad perfecta. Y en la voluntad perfecta encontró el éxito. Porque si hace caso a lo que oye, tú y yo hoy no somos salvos. Porque si él se desclava, ya no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, para ti y para mí ya no hay perdón. Pero él, al cumplir la voluntad del Padre, él fue el sacrificio perfecto en el cual tú y yo tenemos salvación. Y podemos celebrar culto hoy junto a millones de cristianos alrededor del mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, hacer la voluntad de Dios te cambia el carácter. Hacer la voluntad de Dios te hace diferente. Hacer la voluntad de Dios te da una personalidad fuerte, no prepotente, fuerte. Mira lo que dice Jesús en Juan 4:34. Mi comida es. ¿El qué? Que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Pero dice Jesús que su comida era esa. Hacer la voluntad de Dios te mantiene en lucha constante contigo mismo. Y a ti te alimenta el saber que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué vas al culto? Porque es la voluntad de Dios. Pero si tú estás bien, si tú ya eres cristiano, si tú... Sí, pero es que es la voluntad. Yo que me siento necesario ir a escuchar la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Yo siento algo dentro de mí, alguien pudiera decir, en aprender todavía más. Sientes algo que te invita a acercarte más a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué estás aquí por la voluntad de Dios? Porque ha elaborado un plan de salvación para ti y para toda tu casa. Hacer la voluntad de Dios te hace sentirte realizado. Hacer la voluntad de Dios te da autoridad sobre las dudas. Hacer su voluntad te da seguridad en tu fe. Lee conmigo Mateo 7:21. Me quedan 3 minutos para terminar. ¿Me lo permiten? Dice, no todo el que me dice, hablando Jesús, Señor, Señor, ¿entrará dónde? Qué lástima que no estuvieras ayer en el ayuno, que expliqué lo que significa el reino de los cielos y el reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? Que está en los cielos.
Apunta algo si puede. Hacer la voluntad de Dios te garantiza la salvación. ¿Quieres saber si tú eres salvo? Mira qué nivel de obediencia tienes a la voluntad de Dios. Ahí lo dejo. Escucha algo. Hacer la voluntad de Dios te da autoridad, te da poder, te da seguridad. Hacer la voluntad de Dios es la señal inequívoca que eres de Dios y tienes su misma condición. ¿Por qué? Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Mira lo que dice Jesús. Ese es mi hermano y hermana y madre. Esto lo dijo Jesús porque le dijeron: mira, ahí fuera están tus hermanos y tu madre. Él estaba predicando y fue alguien a decirle: que sepas que está ahí fuera en tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice: mira, estáis equivocados. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Esa es mi hermana, esa es mi madre. O sea, que hacer la voluntad es la señal inequívoca que eres de Dios y tienes su misma condición. Por eso dice el Señor: yo cuando veo a alguien que está haciendo la voluntad de mi Padre, lo estoy viendo como algo mío y yo como algo suyo. ¿Qué hay más cercano que un hermano y que una madre? Pues el Señor te dice: si tú haces la voluntad de mi Padre, te tengo como lo máximo que pueda tener un hombre en cercanía. Algo mío propio, algo de mi propia sangre, algo que tiene mi misma condición, algo que tiene mi mismo ADN, algo que tiene mi misma genética. Y voy a decir algo terrible, pero muy necesario, aunque doloroso. Aquella persona que se niega a hacer la voluntad de Dios es un desconocido para Jesús. No sabe quién es, no sabe dónde encajarlo. Si no haces la voluntad de mi Padre, ¿dónde te encajo yo? Porque en el reino no hay primos, ni hay tíos, ni hay abuelos. Hay hijos y hermanos. Hijos y hermanos. Ya está, no salgas de ahí. Somos nuestro hermano mayor es Jesús y nuestro Padre eterno es Dios. No hay amigos, no hay compadres, no hay vecinos. Somos de Él. Nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Y cuál es la garantía de que somos de Dios? ¿Alguien está aquí por los últimos 40 minutos? ¿Qué es lo que dije? ¿Cuál es la garantía que tú y yo somos de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque duela, aunque no esté de moda, aunque parezca tonto, aunque aparentemente pierda. Quiero hacer la voluntad de Dios porque un día veré la recompensa. Quizás no en la manera que yo creía, pero sí que la que necesite. Veré paz en mi vida, veré seguridad en mi vida, veré estabilidad en mi vida, veré larga vida en mi vida, veré sabiduría, veré dominio, veré seguridad, porque la voluntad de Dios te establece. ¿Alguien está aquí? Y hay algo que dice en 1 de Juan 2:17, y con esto ya termino. El mundo pasa, el mundo pasa. Primera de Juan. Primera de Juan está antes que segunda de Juan. El mundo pasa. Qué palabra tan tremenda. Y sus deseos. Pero el que hace, levanta tu mano derecha, por favor. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa?
Ponte de pie conmigo, por favor. Esta palabra es demasiado gloriosa para dejarla ahí en el aire. Empieza a orar en el Espíritu. Cierra tus ojitos, lindo. Y empieza a decirle al Señor: yo no quiero volver a hacer algo en mi propia entendimiento. Quiero hacer algo siempre en tu voluntad. Empieza a orar. Cierra tus ojos, por favor. Tu futuro depende de la oración que hagas hoy. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en mi vida, que me garantice el éxito, la estabilidad, la salud, la prosperidad. Aleluya. Empieza a orar fuertemente. Empieza a orar fuertemente y di: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Empieza a orar en el Espíritu. Eso es. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar: Señor, quiero hacer tu voluntad. Rompe mis esquemas. Habla mi corazón. Dame el impulso. Dame el impulso necesario para que yo empiece a caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Revélame, Señor, aún en sueños, por visiones, por consejos, por profecías, Señor. Aconséjame tú desde el interior, que tu Espíritu Santo me hable en visiones, Señor, que me hable audiblemente, me hagas entender a través de una palabra, un canto, un consejo, una situación en la vida. ¿Dónde está tu voluntad, Señor? En tu voluntad yo seré perfecto, en tu voluntad yo seré sano, en tu voluntad yo seré listo, en tu voluntad yo seré próspero, en tu voluntad yo acertaré. Señor, seguiré caminando, haciendo tu voluntad. Aunque tu voluntad primeramente me rompa, aunque tu voluntad primeramente me quebrante, aunque tu voluntad primeramente me haga sentir que aparentemente estoy siendo perdedor, pero no, en tu voluntad siempre seré un ganador, en tu voluntad seré preparado para una batalla y en tu voluntad ganaré esa batalla. Quiero hacer tu voluntad, Señor, porque sé que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Padre, quiero orar por tu iglesia, que esta palabra que se ha soltado se grabe en su corazón. Líbralos del mal y de toda mala influencia que quiera borrar esta palabra. Queremos hacer tu voluntad. Y nos vemos contigo, Señor, el próximo jueves a las 7:30 y el próximo domingo a las 11. Dime. Vamos ahora por ti, Juan. Lo van a operar a este buen hombre y no es casualidad que esté aquí. Levanta tus manitas, cariño. Eso es. La iglesia extiende sus manos. Vamos a orar porque lo van a operar, una operación muy seria este martes. Y vamos a declarar vida. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Él es muy joven. Y a Él le espera una larga vida. Alguien diga amén. Padre, oramos por Juan ahora. Y soltamos sobre él una palabra de vida. Una palabra de salud. Y la operación va a ser un éxito total. Y la recuperación va a ser pronta. Y en el nombre de Jesús cancelamos todo plan del diablo para hacerle daño y para acortar sus días en esta tierra. Se ha cancelado todo plan y toda obra diabólica contra él y declaramos vida sobre él, sobre su casa, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: que el Señor te bendiga. Hasta pronto.